Hola chicas, bienvenidas a este nuevo video. Hoy van a aprender cómo hacer este tipo de maquillaje. Vamos a tomar este tono y lo vamos a colocar en toda la cuenca hacia arriba, pero solamente hasta la mitad, con una brocha de difuminar. Arrastramos un poco de sombra café hacia afuera. Ahora vamos a tomar este tono negro y lo voy a colocar con una brocha cónica, únicamente hasta la mitad. Voy a tomar el tono café y voy a desvanecer esa línea negra. No la voy a subir más, allí mismo la voy a desvanecer, para que no se vea dónde se unen los dos tonos. Tomaré un poco de base de maquillaje, usaré una brocha lengua de gato y haré el efecto cut crease de esta manera. Ya que lo tenemos de esta forma, ahora vamos a tomar un poco de desmaquillante y vamos a limpiar todo lo que quedó en el párpado móvil. Como yo coloqué la sombra negra un poco más arriba que mi cuenca, me quedó de esta manera. Voy a colocar base de maquillaje todo el párpado móvil. Y voy a difuminar o a compactar con una esponja. Al momento de colocar base de maquillaje se va a ver de esta manera. Ahora sí voy a colocar el tono café, arrastrándolo un poco hacia afuera para que se vea ese color difuminado y no se vea un corte. Pueden utilizar un tono vainilla para difuminar el área de arriba. Van a tomar un polvo compacto del tono de su piel o incluso puede ser un tono vainilla si ustedes gustan. Y lo van a colocar de esta forma, a toques. Voy a tomar este polvo blanco con una brocha de aplicar compacta y pequeña y lo voy a colocar en esta zona. Con una brocha de barril pequeña y más compacta voy a tomar este iluminador y lo colocaré aquí. Ahora vas a requerir una cinta que se pueda adherir a tu piel. Con una brocha de difuminar voy a colocar el tono café en diagonal, llevando el tono café únicamente hasta la mitad del párpado. Voy a difuminar en círculos, llevándolo hacia arriba pero no tanto. Sin retirar el adhesivo voy a delinear mi ojo muy delgado. Ahora voy a colocar un tono negro y lo voy a desvanecer un poco hacia arriba. Ya que coloqué las pestañas postizas, voy a colocar base de maquillaje en la parte de abajo. Tomaré un poco de sombra café y la colocaré en toda la línea de las pestañas inferiores. Y con la misma brocha de difuminar con la que coloqué el tono café, voy a tomar un poco de negro y lo voy a colocar solamente en esta área de aquí. Ahora voy a delinear la parte interna del ojo inferior. Voy a colocar un poco de glitter y este es el resultado.